Saludos. En nombre de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA, queremos darle la más calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este importante evento científico, Jornada Regional Centroamericana, Niñez y Adolescencia, Compromiso de Todos. Gracias a todos por su participación. Webinar Jam es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 Mbps. Puede utilizar el siguiente link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Haga su test de velocidad de Internet en el link que aparece en pantalla. Necesita computadora, laptop o celular conectado a Internet. Confirme que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que le recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas o videojuegos. Entre a la plataforma especificada por los organizadores en el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde, haga sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Este evento es organizado por la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA. Este evento cuenta con el aval de la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil, Adolescente y Profesiones Afines y ACAPAP, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, del Comité de Adolescencia ALAPE, de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría ACAP, de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad LILAPEDAT, y de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe, CODAGIT. Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma, Centroamérica y el Caribe, y sus productos Implicane, Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago, y sus productos Medikinet, Atemperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, Neurosweat, división especializada de Sweat Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magna Chen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax y Luradón. Te presentamos a los miembros del Consejo Directivo para el periodo 2019-2022 de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines. Doctora Andrea Abadi, desde Argentina. Doctor Gastón Smith, desde Bolivia. Doctor Andrés Arce Ramírez, quien es el vicepresidente de FLAPIA. Doctor Óscar Sánchez, pasado presidente de México.
Doctora Ana Cristina Majeste, pasada presidenta de Flapia. Doctor Roberto Pillía, pasado presidente de Flapia. Doctora Adriana Gutiérrez, presidenta de SOCNIA. Doctora Laura Viola, secretaria de Flapia. Y nuestra presidenta de Flapia, doctora Zuleika Morillo, desde República Dominicana. Dejamos aperturado en este momento el simposio número 9, donde abordaremos el tema Psiquiatría de Enlace. Las palabras de bienvenida en estos momentos están a cargo de la doctora María Silvia Amaya, quien nos acompaña desde Panamá y será la moderadora de este simposio. Recibimos a la doctora María Silvia Amaya. Favor remitir todas sus preguntas vía chat o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías les serán remitidas sus respuestas. Nuestro primer conferencista, el doctor Óscar Sánchez, quien nos acompaña desde México y abordará el tema Respuesta paidopsiquiátrica a los trastornos endocrinológicos, experiencia clínica. El doctor Sánchez es médico psiquiatra, psiquiatra de niños y adolescentes, médico especialista en el Servicio de Salud Mental del Instituto Nacional de Pediatría. Es actualmente profesor titular del curso de especialización en psiquiatría infantil y adolescencia en la UNAM en INPEDIATRA. Es el director del Consejo Mexicano de Psiquiatría para el periodo 2020-2025, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Con nosotros, el doctor Óscar Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes en esta última sesión de este gran evento. Como todos los que me han precedido y todos seguimos pensando que es una lástima no poder estar personalmente en Santo Domingo compartiendo con todos ustedes que tan calurosos han sido cada vez que he estado por ahí. Pero de cualquier manera, la idea es que podamos compartir algunas de las cosas, las actividades que en tanto psiquiatra de niños, pues yo desarrollo en México, en mi país. El título con el que se me invitó es este precisamente, que es la respuesta paidopsiquiátrica a los trastornos endocrinológicos, hablar sobre la experiencia clínica. No soy tan pretencioso de hablar de todos los trastornos endocrinológicos, me voy a circunscribir a uno solo, porque de hecho ese es el tema con el que hemos estado trabajando, uno de los temas con los que hemos estado trabajando en los últimos años, y en realidad el título debería ser que es las emociones en el paciente con diabetes. Y la idea es poder entender, que todo el equipo médico entienda por qué razón no siguen el tratamiento los pacientes. Una parte importante de los pacientes, como lo vamos a ver, tienen problemas para continuar su tratamiento. De manera tal que de lo que voy a tratar de hacer es tener algunos antecedentes de lo que pasa con este problema en nuestro país, de lo que pasa con este problema en términos del desarrollo infantil, y luego entrar a algunas acciones que hemos tomado pues para incidir en el tratamiento de estos pacientes. Primero que nada, debo decir que yo laboro en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un hospital de alta concentración, es un instituto nacional de investigación y atención con población de pacientes de patología muy compleja, de muy diversos tipos. En mi caso, en el Servicio de Salud Mental donde yo laboro bajo la jefatura del doctor Sergio Muñoz, es donde recibimos el mayor número de solicitudes de interconsulta de todos los servicios por todos los padecimientos que se tienen en el hospital. Y de este grupo de interconsultas, de solicitudes de interconsultas, hay una altísima frecuencia para pacientes diabéticos, sea a través de la consulta externa, que es lo que me encargo de atender, o sea, el otro área que trabajo, que es la hospitalización de urgencias. Entonces, esto ha sido de manera crónica y ha aumentado año con año.
Hay que decir que la diabetes mellitus en nuestro país, en México, es una de las enfermedades crónicas más comunes en la población joven de México. Infortunadamente, seguimos teniendo problemas graves en este sentido y además de la diabetes mellitus tipo 1, otros tipos de diabetes también están aumentando en frecuencia, que es un tema pues de alta preocupación para los servicios que trabajamos en esta área. Hace ya varios años, desde 2011, que estamos trabajando en coordinación con el Servicio de Endocrinología en la atención a diversos padecimientos, entre ellos la diabetes mellitus tipo 1. Hemos observado claramente una frecuencia del aumento de las solicitudes de interconsulta año con año y de evaluación de crisis de cetoacidosis en el servicio de urgencias. Desde hace algunos años también los servicios que atendemos a estos pacientes, endocrinología, rehabilitación, odontopediatría, etcétera, participamos bajo la coordinación del servicio de endocrinología en cursos de atención a familias y pacientes con diabetes, cada quien desde su área y desde su punto de vista. Y entonces hemos estado trabajando en conjunto, dando información, dando orientación, dando varios elementos para trabajar con este problema a estas familias. Y lo que hemos visto desde 2016, 2017 es que ha sido particularmente difícil el continuar para estos pacientes con su tratamiento. Hemos constatado que a partir de 2017 tenemos un aumento de casos, pusimos la cifra de 10% para hacer una cuestión relativa, pero claramente a partir del 2020, a partir de todas estas circunstancias de aislamiento por la pandemia, por todo lo que se ha estado comentando a lo largo de este gran evento, tenemos un aumento de casos de muchos tipos. En todo caso, nuestra referencia actualmente es que cada 2 semanas al menos vamos a tener un paciente con crisis cetoacidótica internada en urgencias, para quien se solicita interconsulta y para quien posteriormente pues, se requiere un trabajo en la consulta externa. Si somos estrictos, el problema de la cetoacidosis no es un problema psiquiátrico estrictamente hablando. Es una urgencia endocrinológica, por supuesto, y hay que volver a regular estos pacientes y hay que volver a organizar, digamos, su tratamiento para que esta cetoacidosis baje, porque en general cuando llegan al hospital ya llevan no solo días, a veces semanas con una cifra de azúcar muy alta en la sangre. Y en todos los casos, cuando valoramos, probablemente en el momento que se evalúa el caso no es algo que requiera una atención psiquiátrica de urgencia, pero evaluamos claramente que en todas estas familias hay una situación disfuncional, en diversos grados, por supuesto, con la complicación además del pobre interés que estos pacientes o algunos de estos pacientes tienen por su control metabólico. Entonces, en ese sentido, hemos constatado cómo el problema del aislamiento, el problema de la falta de comunicación entre estas familias, sus pacientes y el hospital, por la distancia o porque no pueden acudir, porque no hay consultas o no había consultas abiertas, ha ido generando un aumento de casos en estas circunstancias de crisis de cetoacidosis. A partir de ahí, todos estos antecedentes, hemos desarrollado varios elementos de comprensión para entender esta falta de adherencia al tratamiento, que es el concepto que se tenía anteriormente. Y el primero que aprendimos es que el término adherencia es un término que está sobrepasado. Es un término o un concepto que mantiene la postura pasiva del paciente y de su grupo familiar en el tratamiento, de apegarse al tratamiento según las indicaciones de quien lo sabe todo, en este caso el médico, y de no cuestionar ni participar, sino simplemente obedecer. Claramente, el día de hoy sabemos que este concepto de adherencia, no solamente en la diabetes, en todas las enfermedades crónicas, está sobrepasado. Y lo que hoy se intenta es pasar a un siguiente concepto, que es el del automanejo. En donde la persona va a participar íntegramente en su tratamiento, va a participar en las acciones a seguir, va a participar junto con su familia en lo que se tiene que hacer para que las condiciones de vida de estos chicos y chicas sea la mejor posible. Evidentemente, una parte de este trabajo tiene que ver en relación a la comprensión de la enfermedad, es decir, se requiere una gran cantidad de información para estos pacientes y sus familias, y sobre todo de lo que la persona puede hacer
para tener este control. Entonces, esta fue la primera acción, digamos, que tuvimos que comprender para cambiar nuestro paradigma de atención en relación a la atención de estos pacientes. Y entonces desarrollamos, junto con el servicio de endocrinología, 3 áreas fundamentales, ¿no? Donde el servicio de endocrinología determinó que estas eran las áreas fundamentales. El tipo de dieta que estos pacientes siguen, el ejercicio que tienen que hacer y los medicamentos que tienen que tomar. Solo que precisamente en función de esta comprensión de las circunstancias de estos grupos familiares y a lo largo de varios años, hemos visto que esto es una especie de pirámide, donde desde mi perspectiva, la base de la pirámide es la dieta. Sigue el ejercicio y probablemente la punta de la pirámide, que es en menor tamaño, como ustedes claramente pueden ver, es el uso de los medicamentos. Todos los días lunes tenemos juntas con los grupos de familias de pacientes diabéticos nuevos y ya conocidos, y frecuentemente el tema de la dificultad para seguir la dieta es el tema preponderante. Casi nadie tiene problemas en el manejo de los medicamentos, pese a que no es un manejo fácil, tienen que saber cómo ajustar las dosis de insulina rápida, intermedia, etcétera, pero sobre todo hay una técnica que aprenden a manejar los pacientes y sus familias. Es parte del automanejo que decimos, pero el tema dieta y ejercicio, sobre todo el dieta, es siempre un problema importante, a veces imposible de manejar. Y esto, sin duda, es lo que nosotros vemos como parte de los procesos psíquicos en esta enfermedad. Entonces, estas otras acciones son las que comprendimos también a partir de entender los nuevos paradigmas del asunto. Si estamos diciendo que esta es una enfermedad, un problema frecuente en estas poblaciones, hay un mal seguimiento de los tratamientos, hay un inadecuado control glicémico y por supuesto que hay un riesgo para la vida de estos pacientes. La siguiente pregunta que nos hicimos es ¿por qué entonces si los pacientes tienen información, participan en estos cursos, vienen a sus consultas, saben lo que está pasando, por qué razón no cumplen su tratamiento? ¿Por qué razón hay como una especie de camino hacia la posibilidad de que sea una situación mortal si no lo siguen adecuadamente? Otro tema que tuvimos que comprender rápidamente es que no es lo mismo tener diabetes que ser diabético. En la cultura nacional, en mi país, hay una especie de fatalismo, digamos, en relación a lo que me pasa. Una vez que me pasa algo, ya no hay nada que yo pueda hacer, estoy condenado y no va a haber nada que yo pueda hacer. Tal es el caso de una paciente, 15 años, cuya madre es diabética y tiene ya complicaciones diabéticas graves, ya no puede ver, y el padre de esta señora también murió por diabetes, complicaciones de diabetes, y entonces esta muchachita, básicamente su comprensión es, ya me tocó, me va a pasar y voy a acabar así. No hay en este momento una idea de poder luchar contra ese problema. Entonces, uno de los paradigmas que también tuvimos que cambiar y procurar apoyar a la población para explicar esto, es que no es lo mismo tener diabetes, es decir, tener un problema que se puede resolver, a yo soy diabético y como tal toda mi vida es la diabetes y no hay más que eso. Eso es un concepto con el que no estamos de acuerdo y que nos parece que tenemos que luchar precisamente para que la persona pueda hacerlo diferente para él, que él pueda tomar acciones que le permitan tener control de la circunstancia y no ser diabético y estar sometido a los vaivenes de la suerte, de la fortuna, de la desgracia y no de sus acciones directas. Encontramos que hay fundamentalmente pues estas 4 razones. Pueden ser muchas más seguramente, pero las hemos englobado en estas 4 razones. Las metabólicas, que tienen que ver con la enfermedad misma y que no las vamos a discutir en este momento. Las económicas, en el sentido de si se pueden poner o no el tratamiento, si pueden seguir la dieta, si pueden acudir al hospital, que tienen que ver con cosas que nos sobrepasan estrictamente hablando en los criterios médicos. Pero hay las otras 2, estas razones familiares y las razones psíquicas, que desde mi perspectiva son precisamente el centro del trabajo de la psiquiatría infantil en este padecimiento. Estos 2 aspectos son los aspectos denominados genéricamente aspectos psíquicos o intrapsíquicos,
e intrafamiliares, que son los que tenemos que discutir si queremos romper con estos dos paradigmas inadecuados de soy diabético y no puedo hacer nada, o esto que me está pasando es imposible de modificar, o yo no puedo hacer nada contra la enfermedad. Como ustedes pueden ver, estas 4 razones se inscriben dentro de una situación de estrés que tienen estos chicos, chicas y estas familias, por supuesto. Pero como ustedes pueden ver, dentro del englobamiento de estas razones, implica que se desarrolla un cuadro clínico que no vamos a discutir en este momento, pero sobre todo este riesgo de muerte si las cosas no se hacen adecuadamente. Entonces, todos estos razonamientos nos pueden llevar a un buen desempeño o nos pueden llevar a una consecuencia fatal. Consideramos a las razones familiares muy importantes. Pensamos que cada familia, por supuesto, tiene estilos educativos diferentes. En cada familia, sobre todo en las familias latinoamericanas, en todas, la comida tiene significados diferentes. Todas las familias pueden recordar, y las personas de cada familia pueden recordar cómo muchos de los mejores momentos de su vida tienen que ver con la comida, y muchos de los peores momentos de su vida también tienen que ver con la comida. Peleas familiares, reuniones familiares muy ricas, muy sabrosas, o problemas muy grandes. Por otro lado, en cada familia, cada miembro debe tener una jerarquía diferente. Están los adultos, papá y mamá, están los hijos, a veces están los abuelos. Entonces, estas jerarquías determinan también la relación que el paciente tiene para obedecer o no obedecer o seguir las indicaciones, depende quién lo diga y cómo lo diga. Entonces, la comida tiene toda una serie de connotaciones jerárquicas, sociales, afectivas, etc. Entonces, por esta razón, estamos claros que la agresión, que el amor, se pueden expresar a través de la comida. Muchas de estas familias y muchos de estos chicos así lo viven, así lo han vivido y vienen de familias que funcionan así. De manera tal que este es un tema que no podemos pasar por alto cuando decimos que el problema fundamental en el manejo de los pacientes diabéticos es el seguimiento de la dieta. Tenemos infinidad de ejemplos de cómo la forma de manifestar el amor para los nietos por parte de unos abuelos cuidadosos es darle demasiada comida, pese a que puede tener el riesgo de que le vaya mal con esta comida. Y entrando a las razones psíquicas ya individuales, digamos, de cada uno de estos chicos y chicas, primero hay que recordar que cada vez que pensamos en términos de psiquiatría infantil, tenemos que pensar en términos de desarrollo. Hay siempre en el desarrollo etapas donde hay un conflicto con la autoridad. La terminación de la preadolescencia, el inicio de la pubertad y sobre todo el inicio de la adolescencia pueden ser etapas de particular conflicto con la autoridad. ¿Sí? Entre la parte final de la etapa escolar y la parte inicial de la adolescencia hay una clara manifestación de estos conflictos en todas las áreas de la vida de estos chicos. Cuando hablamos de diabetes, pues es en esta área, pero puede ser en cualquier otra situación de desarrollo, incluso sin enfermedad. Hay conflicto en estas etapas. Y una de las formas en que el conflicto se manifiesta es a través de la autoagresión. Esto no es el tema en este momento, pero sabemos que una forma de manifestar el conflicto, el desacuerdo, el querer ser diferente en cualquier familia, lleva a los chicos a agredirse a sí mismos, a través de lo que llamamos en psicoanálisis la acting out, o de acciones que les hacen daño, o de acciones que evitan que siga su tratamiento. Por ejemplo, no ponerse la insulina o ponerse una insulina que está diluida con agua, por razones diversas y que no viene el caso en este momento, pero que con una relativa frecuencia vemos en los servicios de urgencias, cuando llegan a hospitalizarse. También vemos que las autoagresiones no solo son estas lesiones físicas que se han descrito mucho, ¿no? Son las transgresiones a la dieta, son el rechazo al tratamiento, o son el uso del tratamiento con fines distintos. Uno de los temas que hemos aprendido también dolorosamente es que algunos chicos, sobre todo chicas, utilizan la insulina como una forma de bajar de peso. Es decir, hay otros problemas, no solamente la diabetes, o incluso a pacientes que ni siquiera son diabéticos, de utilización de insulina como una forma de suprimir el apetito y bajar de peso.
con todas las complicaciones que ustedes pueden claramente entender y que no voy a desarrollar más porque no es el tema en este momento. Bien, entonces, si todo eso está pasando en el chico a nivel de sus emociones, ¿qué está pasando a nivel del resto de su organismo? No olvidemos que nadie tiene la mente en el aire, es decir, nuestra mente es el producto de un trabajo cerebral, de un organismo completo que está funcionando. Entonces, además de todos estos problemas emocionales, psíquicos que estoy mencionando, pues no solamente va a haber eso, sino también la afectación de otros órganos y sistemas, riñones, hígado, visión, ¿no? Pero además, a nivel del cerebro, no solamente es la funcionalidad del cerebro, sino la acción directa del cerebro en ciertas funciones, como son las habilidades cognitivas, el uso de las funciones mentales superiores que en el adolescente están empezando a desarrollarse, etcétera. Hay evidencia muy clara de que en algunos chicos, los más pequeños, puede haber ya datos de deterioro, de problemas de aprendizaje en chicos menores. Y cuando el problema de la glucosa alta es crónico, también vemos que hay a largo plazo problemas a nivel de la inteligencia verbal, problemas conductuales, es decir, se ha visto que hay muchas cosas que tienen que estar vigiladas en un paciente con diabetes y no solamente los niveles de glucosa. Por esa razón, pongo aquí como corolario que es fundamental la evaluación del estado mental de estos chicos. Cada consulta tenemos que evaluar cómo están funcionando mentalmente para poder detectar tempranamente si sus niveles de disfuncionalidad los llevan a tener pensamientos con poco juicio o con poco razonamiento. Y entonces, con esta conceptualización de la no adherencia o de los problemas de automanejo, como quiero que se llame desde ahora, sabemos que es un tema que a nivel internacional se ha ido elevando en los últimos años. Hasta en varios reportes, hasta el 50% de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, la diabetes es una de ellas, van a dejar su tratamiento. Y entonces, pues por esa razón, todos los que trabajamos con chicos con enfermedades crónicas, tratamos de encontrar formas de encarar el asunto. De manera, pues muy tajante, yo diría que hasta el día de hoy no encuentro yo mejor manera de mejorar esto si no es a través de la relación médico-paciente. Es decir, que el médico pueda entender estas necesidades del paciente y el paciente pueda aprender que puede confiar en el médico. Esto se dice fácil, en las escuelas de medicina nos dicen que tenemos que hacer que nuestros pacientes confíen en nosotros, pero no es un tema sencillo. De hecho, es un tema de alta especialidad, infortunadamente, es decir, no se le enseña al médico general cómo aprender a contar con el paciente y que el paciente cuente con él, es decir, a que se tengan confianza. Eso es un proceso que se va adquiriendo a través de la experiencia. Y de esta manera, entonces, hoy seguimos pensando que es a través de la relación médico-paciente que estos chicos y chicas pueden encarar mejor el problema junto con sus familias, que puedan confiar en sus médicos. Hay un autor, no vamos a entrar en muchos detalles porque no es el momento, pero es un poco con este esquema de trabajo que hemos estado funcionando en los últimos años, que nos habla de estos 4 puntos como elementos centrales para poder hacer un esquema de manejo grupal del grupo de pacientes. Primero, entender cuál es la reacción de esta familia y de este niño ante el diagnóstico, los momentos de duelo, de sensación de muerte, etcétera, y los distintos aspectos de la enfermedad. Esto pues es fundamental en cualquier evaluación médica. Entender cómo este proceso se mete o se da en los procesos inconscientes de la psique de cada persona. Esto que se oye muy complicado, simplemente lo que trato de explicar es cómo las emociones determinan el cómo comprenda yo lo que me está pasando. Y cómo a través de la historia de vida que yo he tenido, voy a poder enfrentar o no esta circunstancia que me está sucediendo ahora. El tercer punto es cómo ayudamos a estas familias a organizar el tratamiento. Fíjense cómo lo digo, organizar el tratamiento. No estoy diciendo que los médicos tenemos que dar una indicación directa y rígida de lo que tienen que hacer, sino cómo entre todos organizamos el tratamiento. Cada familia funciona diferente y cada familia tiene requerimientos diferentes, aunque todas tengan un elemento común que es el uso de insulina, o de una dieta o de una serie de ejercicios. Y sobre todo, al final de todo esto, lo que decía hace un momento, la forma en que se establece la relación con el médico.
tenemos experiencias tristes, digamos, desagradables a lo largo de muchos años de cómo estas dificultades hacen que muchos tratamientos fracasen, aún tratándose de médicos de alta capacidad para poder entender lo que está pasando. Pero si no pueden entender lo que le pasa a sus pacientes o ser empáticos con lo que les pasa a sus pacientes, les va a dar muchos problemas. Por esta razón, entonces, ya llegando un poco a la parte final, cuando evaluamos a estos pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hay que entender, haciendo un buen examen mental, cuál es la respuesta temperamental de este joven, es decir, cómo reacciona innatamente. Es evidente que la impulsividad o la pasividad como estilos de funcionamiento van a dar diferentes respuestas, porque van a hacer que estos chicos se enojen más fácilmente o toleren más fácilmente cosas que otros no aguantarían. Hay que evaluar, por supuesto, la interacción con los padres y con la familia. No todas las familias son iguales y no todas las familias se enfrentan igual a que uno de sus miembros tenga una enfermedad crónica como la diabetes. Familias muy conflictivas, familias que se enojan, familias que son agresivas, familias que usan el abandono como una forma de enfrentarse al problema. También tenemos que evaluar a lo largo de todo el tiempo que trabajamos con estos chicos cuál es el desarrollo de personalidad, es decir, cuál es el proceso que va llevando este chico a convertirse en un adulto con un cierto estilo de funcionamiento. Sobre todo, qué tanto estos chicos desde temprano pueden tener un estilo autónomo o dependiente. Entre más autónomos sean, más fácil va a ser que se puedan aprender a ponerle insulina solos, por ejemplo, y entre menos lo sean, es más necesaria la participación de mamá o de papá. Como en todo, el nivel de inteligencia es importante. Probablemente no sea fundamental, pero el que un chico pueda captar mejor lo que está sucediendo y pueda tener alternativas, pues siempre es más ventajoso. Entonces, toda esta valoración debemos hacerla junto con una buena valoración del estado metabólico. Pero entonces vean ustedes cómo no podemos pensar en estos chicos como como apartados de las diferentes características de su desarrollo. Todo es necesario de evaluar. Hay situaciones especiales que no hay que olvidar, como por ejemplo cuando empezó el problema de la diabetes en los pacientes. Entre más temprano pase, a veces es más fácil el manejo y a veces mucho más difícil. O hay cuadros diabéticos con una complejidad tal que hace muy difícil su control. No son muchos, pero sí los hay. Eso también, por supuesto, que modifica todo lo que podamos hacer en la atención a estos chicos. Estas familias no son familias que estén viviendo una vida cotidiana común. Se tienen que enfrentar al difícil problema de adaptarse a un nuevo estilo de vida. Todas las familias hemos desarrollado un estilo de funcionamiento y lo mantenemos. Llueve, truene o relampaguee, como decimos en mi país. Intentamos mantener nuestro estilo bajo cualquier circunstancia. A veces las circunstancias son tales que no nos van a permitir mantener ese estilo. Entonces tenemos que adaptarnos a nuevos requerimientos y en ese sentido entender que la enfermedad crónica genera presiones especiales en estas familias, que no son familias que estén bajo un ritmo de vida común. Tienen presiones especiales y hay que entender esa parte porque a veces cuesta trabajo entender por qué el papá se aleja, por qué la mamá es muy rígida o cosas como esas. Hay evidencia, por supuesto, de que en los pacientes diabéticos hay ciertos rasgos psicopatológicos más frecuentes, como la ansiedad y la depresión, 3 o 4 veces más frecuentemente que el resto de los adolescentes y adultos, ¿sí? También es cierto que las mamás que están bajo una presión mayor, sobre todo las mamás, más que los papás, tienen 1 de cada 5 un cuadro depresivo claro, ¿sí? Y los papás y mamás, por supuesto, que se perciben menos eficaces en todo este cuidado, les va más mal con cada presión que les cae encima, cuando se pierde el trabajo, cuando tienen que juntar más dinero para ciertas cosas, se presionan de una manera tal que son poco capaces de hacerlo exitosamente. Entonces sí están sometidos a presiones especiales y no debemos olvidar esto para poder realmente ayudarlos. Este grupo de familia, porque es una familia la que tenemos que evaluar, debe cumplir estas cosas que a mí me parecen fundamentales. Una, el que haya un acuerdo de los dos papás para el tratamiento. Esto que parece una verdad de perogrullo a veces es terriblemente difícil. Ambos padres tienen que saber lo que pasa con su hijo y estar de acuerdo con el tratamiento, estando también de acuerdo en que no es culpa de ninguno de ellos.
Tienen que participar ambos en el control de la glicemia y en el apoyo al paciente para dicho control. Es decir, todos deben saber cómo tomar la glucosa, cómo tomar la muestra de glucosa en sangre, cómo picar el dedo para poder sacar la muestra. Tienen que saber cómo inyectar. Hay grupos familiares donde se delega esta responsabilidad en la mamá y solo la mamá sabe, y cuando mamá no está, todo el mundo está perdido. Entonces, no solo eso, además también creemos que ambos padres deben participar en todas las tareas cotidianas. Esto no tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con el funcionamiento grupal. ¿Por qué digo esto? Porque entonces ponemos a los dos papás en el mismo nivel jerárquico, donde los dos saben qué hacer y cómo hacerlo. Suena muy fácil, pero no es para nada fácil, porque socialmente hablando, las jerarquías y los roles que tenemos establecidos a nivel social a veces son muy difíciles de modificar. Y un tema importantísimo que desafortunadamente no nos va a dar tiempo de hablar es qué pasa con los hermanos de los chicos diabéticos. Los hermanos frecuentemente se sienten abandonados, enojados, a veces son más agresivos, a veces son más descuidados, digamos, pero hay que separar la atención del paciente que tiene diabetes de la atención de los hermanos para no olvidarlos. Entonces hay que trabajar. Tenemos cierta experiencia en hacer grupos operativos de familias y de adolescentes. No es fácil y no es muy común, pero a veces hay que hacerlo. En fin, tratando de resumir todo lo que he estado diciendo es, primero, que el paciente diabético es un paciente de alto riesgo por el no control metabólico. Y no solo en su sentido de que se afecte sus sistemas corporales, también se afecta su desarrollo mental. Y además, pues por supuesto, es un problema que puede ser fatal si no se atiende adecuadamente, pero entonces es un todo el que está mal funcionando. No siempre los médicos, por más indicaciones que demos, frecuentemente observamos cómo damos muchas indicaciones, mucha información, pero no siempre esas indicaciones van a garantizar que el tratamiento se lleve a cabo. Depende de cómo el paciente y la familia perciban las actitudes de los médicos hacia ellos. Perciban si están cómodos o incómodos con la indicación que se les dio. No es tanto la realidad de la situación como la forma en que se les da la indicación. Hay algunas evidencias, hay alguna información muy clara de que las familias y los pacientes determinan si van a seguir el tratamiento entre la primera y la segunda consulta, no en la consulta, sino en el espacio que va entre que se comenta en la familia, que la abuelita dice sí, dice no, los tíos opinan, quién va a seguir, cómo se va a hacer, etc. Entonces, la decisión de adoptar un tratamiento no depende de la información que demos los médicos, depende de cómo se la demos, las veces que se necesite y cómo la perciben estos pacientes y sus familias. Si las familias no están claras en todo esto, van a estropear el tratamiento. La familia, por supuesto que es importante, es fundamental para el desarrollo de los chicos, pero hay que entender que a veces las familias, no por falta de afecto, sino por desconocimiento de la situación, toma decisiones, las que pueden tomar en el momento que la toma, frecuentemente carentes de la información necesaria o carentes de toda la valoración necesaria. Por eso es muy importante que no olvidemos eso para repetir una y otra vez este tipo de indicaciones. Y para que nos quede claro a los médicos que tampoco es una cuestión de frustración en términos de que se les ha explicado 1000 veces y no entienden. Probablemente necesiten más que eso. Pero entonces todos estos factores van a intervenir en este logro, digamos, de un control metabólico adecuado. Entonces la idea es no vivir para la diabetes, es vivir con diabetes, pero es tener diabetes y no ser diabético en un sentido limitante. Y me gustaría terminar pues con esta frase del famosísimo Sir William Osler, médico de alto reconocimiento, que habla de que es mucho más importante que sepamos con qué paciente estamos trabajando y no solo cuál es su diagnóstico, sino quién es ese paciente y quién es su familia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y bueno, no puedo despedirme sino agradecer también a todos los grupos de residentes que han trabajado con nosotros en el instituto, residentes nacionales, residentes internacionales como los colegas de Santo Domingo que desde hace algún tiempo nos acompañan, rotan con nosotros y que sin duda pues han sido todo un oasis de frescura y de conocimiento el compartir con ellos y con todos ustedes este tipo de trabajos. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Favor remitir todas sus preguntas vía chat
o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías les serán remitidas sus respuestas. Obesidad y alteraciones tiroideas es el tema que a continuación abordará la doctora Carmen Rosario, quien es pediatra endocrinóloga, investigadora principal del estudio clínico en diabetes. Es profesora adjunta de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Es médico asistente del Departamento de Endocrinología en el Hospital Dr. Robert Reed Cabral. Es coordinadora del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital General Plaza de la Salud. Coordinadora del Departamento de Pediatría del Hospital Escuela Dr. Jorge Abraham Jasuri. Subespecialidad en endocrinología pediátrica. Recibimos a la doctora Carmen Rosario. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta jornada. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Hablaremos brevemente de obesidad e hipotiroidismo subclínico en la edad pediátrica. Debemos recordar que la obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes en los Estados Unidos y en muchos otros países. Recordemos que es importantísimo este tema porque en la medida que aumenta la prevalencia de obesidad, también lo hará la prevalencia de comorbilidades asociadas con la misma, y esto da lugar a una enorme carga de enfermedades invalidantes que serán padecidas en la adultez temprana y también en la tardía. La obesidad durante la adolescencia va a aumentar el riesgo de enfermedad y muerte prematura durante la vida adulta, y algo importante es tener en cuenta que esto será independiente de la obesidad durante la vida adulta. La prevalencia mundial total de sobrepeso y obesidad supera el 36.6%. El 59% de las personas que viven en la región de las Américas van a presentar sobrepeso u obesidad. Las tasas de obesidad en las Américas están por encima del doble del promedio mundial. Es de un 24.6% frente al 11.5% que es a nivel mundial. Y esto va a convertir a esta región en la de mayor obesidad en el mundo. Como en muchas otras condiciones, las mujeres van a tener una probabilidad mayor de ser obesas que los hombres, por lo tanto debemos cuidarnos. Este es el mapa que representa los números de obesidad a nivel mundial, eso a partir del 2000, y vemos que en rosa y en rojo están las prevalencias más altas, entre un 12 y un mayor de un 24%. Vemos que las Américas prácticamente toda está en rojo, con una prevalencia mayor del 24%, así como algunos países de Europa y pues Oceanía. ¿Cómo podemos saber que nuestro paciente está en sobrepeso o en obesidad? Pues la herramienta más eficaz para tomar en cuenta este diagnóstico o para hacer el diagnóstico es la medición del índice de masa corporal. Es una medida estándar aceptada para confirmar el diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños, sobre todo a partir de los 2 años de edad en adelante. Se calculará el peso para la talla, que es particular. Otra medida es el peso para la talla, que es particularmente útil para el niño menor de 2 años de vida. Otra forma de calcular o de considerar el diagnóstico de obesidad es la medida de la distribución de la grasa regional, y esto es con la circunferencia de la cintura o abdominal y hacer una relación con la circunferencia, con la medida de las caderas. No basta con calcular el índice de masa corporal, sino que también tenemos que graficarlo. Esto es muy importante porque un número en edad pediátrica no significa mucho si no lo llevamos a una gráfica. Tenemos que los niños que están por debajo del 5º percentil, estamos hablando de niños bajo peso. Los que se encuentran entre el 5 y el 85 percentil, estamos hablando de normopeso. Entre el percentil 85 y el 95 son los pacientes que se encuentran en sobrepeso, y los pacientes que están por encima del 95 percentil de la gráfica para edad y para sexo se encuentran ya en obesidad. Dentro de este grupo de obesidad hay un % que van a presentar lo que se denomina como obesidad severa o clase 2,
y es un índice de masa corporal mayor del 120 percentil de los valores del percentil 95, o un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, lo que es bastante alto. Hay múltiples factores que estarán asociados a esta ola creciente de obesidad infantil. No podemos mencionarlos todos por un tema de tiempo, pero haremos mención de los que son más relevantes. Dentro de esto no debemos olvidar que la obesidad en los niños va a estar fuertemente influenciada por los factores ambientales, y estos causados sobre todo por un estilo de vida sedentario o por una ingesta calórica que sería superior a las necesidades que tiene pues el niño. Muchas de estas comidas, que son el día a día de muchos de nuestros niños, están ricos en azúcares, contienen una cantidad tan grande de azúcar que no podemos percibir necesariamente, y entonces es lo que ha ido aumentando esta tendencia del sobrepeso y la obesidad en niños. Hemos notado tendencias crecientes en el índice glucémico de los alimentos, bebidas que contienen azúcar añadida, tamaño de las porciones de los alimentos preparados que están muchísimo más grandes, el servicio de comida rápida. Ahora con la pandemia se ha desatado una ola de delivery, entonces ya no hay límite para comer lo que uno quiera a la hora que se le antoje. La disminución de la presencia familiar en las comidas, ya no son tan comunes las comidas alrededor de la mesa con toda la familia, una comida tradicional preparada. Esto tiene una influencia importante. La disminución en la actividad física estructurada. Las escuelas ofrecen 1 o 2 horas a la semana de ejercicio y prefieren dar actividades académicas que deportivas, cuando pudieran tener 1 hora diaria y el niño así garantizar el ejercicio y no tenga en la casa la limitación a veces de no poder sacarlo y todo lo demás que puede presentarse. Otro factor importante es el aumento del uso de pantallas, y sabemos que después de la pandemia esto ha sido bastante significativo. Las fórmulas infantiles, que son para nosotros tan inofensivas, y la verdad es que no es que sean malas, pero pueden contener grandes cantidades de otras fuentes de carbohidratos diferentes de la lactosa, como sería la maltosa, la sacarosa y la glucosa, también maltodextrinas, jarabe de glucosa y almidón gelatinizado, que aumentarían la cantidad de azúcar en esa fórmula o la sensación de dulce en la fórmula. Y el riesgo podría incluir un aumento de la preferencia del sabor dulce en la infancia y en la adolescencia, y una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles en la vida posterior relacionados con el consumo de azúcar, incluyendo diabetes y cáncer. La cantidad de tiempo que pasa el niño viendo televisión o la simple presencia de un televisor en el dormitorio va a estar directamente relacionado con la prevalencia de obesidad en niños y en adolescentes. Y se ha visto en algunos estudios de seguimiento que los efectos pueden persistir hasta la vida adulta. Otro problema que tenemos tan frecuente, que es el patrón del sueño. Hemos visto que los niños después del confinamiento han postergado la hora de ir a la cama, y de hecho muchos niños amanecen despiertos y pasan el día entero durmiendo. Entonces, existe una asociación entre las pocas horas de sueños o los horarios de sueño irregular y la obesidad. Los efectos son más marcados en los niños que se encuentran en el extremo superior del rango de peso. El sueño puede tener una asociación con la resistencia a la insulina y los factores de riesgo cardiometabólicos, y eso sería independiente de su asociación con la obesidad. Es por eso que es tan importante mantener un patrón de sueño, o recomendarle a nuestros pacientes un horario de sueño adecuado a la hora que consideramos como familia que es la que corresponde. Otros factores que van a estar implicados en esta epidemia de obesidad es ser o vivir en una población de bajos ingresos, o en lugares donde haya un acceso limitado a la educación, en lugares rurales también. Eso aumenta el riesgo para obesidad. Hay varias drogas que pueden causar aumento de peso, incluidas ciertas drogas psicoactivas que a veces se hacen cada vez más frecuentes su uso en pediatría. La olanzapine y la risperidona son 2 que pueden estar implicadas en la ganancia de peso, y también algunos fármacos antiepilépticos, los glucocorticoides y análogos de la hormona GnRH que se utilizan para el tratamiento de la pubertad precoz, pueden estar implicados en esta ola de obesidad.
Los disruptores endocrinos debemos mencionarlos. Varios estudios epidemiológicos plantean la posibilidad de que la obesidad pueda desencadenarse o agravarse por la exposición a sustancias químicas que van a alterar el sistema endocrino, como es el caso del DDT, que está contenido en muchos de los fertilizantes que se utilizan en los vegetales y que consumimos de manera inofensiva, o sea, pensando que son inofensivos, hasta saludables. El orbisfenol A o el BPA es un compuesto que se utiliza para fabricar resina de policarbonato y es un contaminante común de los alimentos, sobre todo los que se venden en latas o en envases plásticos o en esos envases de foam, que los consumimos también y no siempre estamos pensando en esto. ¿Cómo no mencionar los factores genéticos? Sabemos que hay una evidencia muy fuerte de que los factores genéticos van a jugar un papel permisivo y que interactúa con los factores ambientales para producir la obesidad, las llamadas modificaciones epigenéticas. Los estudios sugieren que los factores hereditarios son responsables del 40 al 85% de la variación en la adiposidad en cada sujeto. Tener un padre obeso va a aumentar el riesgo de obesidad de 2 a 3 veces y este riesgo aumentará hasta 15 veces si ambos padres son obesos. Entonces, vemos que hay muchísimas razones para que un niño desarrolle sobrepeso y obesidad y pues no vamos a entrar en detalles de clínico ni diagnóstico, sino que vamos a pasar algunas de las consecuencias que pueden traer esta ola de obesidad o esta ganancia excesiva de peso. Y tenemos que una de las consecuencias más importantes, todo lo que tiene que ver con el corazón y todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. Hemos visto que el aumento de la prevalencia de obesidad infantil ha resultado en un aumento en la prevalencia también de comorbilidades asociadas con la obesidad, la prevalencia de afecciones como apnea del sueño, que no eran tan frecuentes en pediatría, trastornos de la vesícula biliar, y también el hipotiroidismo subclínico. Son condiciones que anteriormente no eran vistas con tanta frecuencia en pediatría y que en la actualidad sí. Y por supuesto la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, los problemas ortopédicos, pero bueno, esos ya casi todo el mundo los conoce como riesgo. Muchos de los niños obesos van a convertirse en adultos obesos, y esto es muy importante, 2/3 partes de los niños obesos van a terminar siendo adultos obesos. Y la probabilidad de persistencia de la obesidad infantil hasta la edad adulta está relacionada con la edad de inicio de la obesidad y la presencia de obesidad en los padres, el ambiente obesógeno que tanto influye en esta ganancia de peso. De todas las comorbilidades, me voy a concentrar en el hipotiroidismo subclínico porque es la que vamos a tocar en esta breve charla. Y entonces debemos recordar que el hipotiroidismo subclínico va a caracterizarse por unos niveles de TSH por encima del límite superior del rango de referencia en presencia de concentraciones séricas normales de T4 total y T4 libre, con una ligera elevación de la T3 en algunos casos. Los valores de referencia de la TSH va de 0.4 a 0.5 milunidades por litro en el límite inferior y 4.0 a 5.0 milunidades por litro, en el límite superior. Debemos recordar que esta disfunción es solamente bioquímica porque habrá ausencia de signos clínicos o de síntomas de insuficiencia tiroidea. Debemos considerar al menos 2 mediciones de la TSH antes de hacer el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Un solo valor no es válido porque pudiera ser hasta un error de laboratorio. Tomando en cuenta el valor de la TSH, vamos a clasificarlo en hipotiroidismo subclínico leve, que es un valor de TSH entre 4.5 o 5, dependiendo de la edad que tenga el paciente, y 10 miliunidades por litro. En el caso de el hipotiroidismo subclínico grave, los niveles de TSH deben encontrarse por encima de 10 miliunidades por litro. La prevalencia del hipotiroidismo subclínico es de 4 al 20% en los adultos y de 1.7% en los adolescentes. Recordemos la participación tan importante que tiene la glándula tiroidea o la TSH en lo que tiene que ver con el metabolismo y todo lo que es la salud cardiometabólica. Entonces, recordemos que la glándula pituitaria va a liberar TSH, que directamente va a la tiroides a estimular
la producción de hormonas T3 y T4 y que tienen un efecto a nivel hepático, aumentando el recambio lipídico, aumentando la gluconeogénesis, aumentando y disminuyendo la sensibilidad a la insulina. En el caso del músculo, aumenta la oxidación del metabolismo oxidativo, aumenta la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, aumenta la termogénesis y aumenta el gasto energético. A nivel cardíaco, las hormonas tiroideas van a tener un efecto en la función diastólica, incrementándola e incrementando también la contractilidad miocárdica. Y a nivel de los vasos sanguíneos tendremos una disminución de la resistencia arterial, un aumento del tono venoso y un aumento del óxido nítrico y del péptido natriurético atrial, que tendrán un efecto a nivel metabólico en los pacientes que tienen una producción adecuada, digamos, de hormonas tiroideas. La disfunción en la glándula tiroide va a afectar negativamente el crecimiento y la maduración cerebral. Los niños con hipotiroidismo que no son tratados de manera adecuada o tempranamente, que no se hace un diagnóstico temprano para hacer un tratamiento adecuado, van a tener un mayor riesgo de padecer un retraso, anomalías metabólicas, alteraciones en el crecimiento y pues alteraciones en la maduración esquelética. El hipotiroidismo subclínico es una condición benigna, a diferencia del hipotiroidismo clínico, y casi siempre será remitente, sobre todo entre los niños, y habrá un riesgo muy bajo de progresión a una disfunción tiroidea manifiesta. Esto por el contrario de los adultos que sí tienen una tendencia a una disfunción tiroidea manifiesta o sintomática. Entonces, veremos que entre el 10 y el 23% de los niños obesos van a manifestar niveles de TSH moderadamente elevadas en asociación con valores de T4 libre y T4 total en límites normales y niveles ligeramente elevados de T3. Aquí la pregunta siempre es si es el hipotiroidismo el que causa la obesidad o si es la obesidad que incrementa los niveles de TSH. Hay bastante controversias y muchísimas investigaciones y revisiones al respecto, pero todo pareciera indicar que es la obesidad la que causa el incremento de los valores de TSH, y una de las evidencias más fuertes es que cuando el paciente se somete a un cambio en el estilo de vida, los valores de TSH remiten o vuelven a un valor normal. Entonces, eso tal vez justifica que sea la obesidad la que cause la disfunción tiroidea. Hay muchísimas otras causas posibles para este hipotiroidismo subclínico. Vamos a revisarla brevemente. La deficiencia de yodo. Sabemos que en el mundo todavía hay mucha deficiencia de yodo. Nosotros en el país tenemos todavía áreas deficientes de yodo. No todo el mundo tiene acceso a la sal yodada, bien yodada, ¿verdad? Y garantizadamente yodada, y a los alimentos del mar que vienen ricos en yodo. La tiroiditis autoinmune, que es una causa frecuente. Las mutaciones no sinónimas en el gen del receptor de TSH, el aumento de la producción mediada por leptina de la hormona liberadora de la protirotropina y procesos de adaptación para incrementar el gasto energético. De hecho, esta última causa ha tomado mucha fuerza, pues más bien se ve esta elevación de TSH como un proceso de adaptación para incrementar el gasto energético al elevarse los valores de la T3 circulante y sus efectos cardiometabólicos. Recordemos que la triiodotironina controla la homeostasis metabólica y energética y va a influir importantemente en el peso corporal, en la termogénesis, en la lipólisis y en el metabolismo del colesterol. La hormona estimulante del tiroides, a través de sus receptores en el tejido graso, a su vez, induce la diferenciación de los preadipocitos en adipocitos y la expansión del tejido adiposo, o sea, la adipogénesis. Esta es una publicación hecha en Turquía en el 2020, donde vemos que ellos hacen una investigación. De hecho, reclutan 215 niños obesos y de esos 215 pacientes, 77, representando el 36%, se encontró un hipotiroidismo subclínico. Se le hicieron varias pruebas metabólicas y se encontró en estos pacientes un valor más elevado de insulina, del HOMA y de los triglicéridos en comparación con adolescentes que no tenían obesidad
y sí un hipotiroidismo subclínico, lo que más refuerza la importancia del control de la obesidad en los pacientes. Hablaremos brevemente del diagnóstico y el tratamiento. El primer paso siempre será identificar aquel niño que sí va a ser un hipotiroidismo clínico, del que va a ser una remisión del hipotiroidismo. Entonces, esa es la parte más importante, de qué grupo va a ser transitorio y qué grupo va a ser persistente, porque muchas veces podemos decir a los pacientes, eso está bien, es algo subclínico, el paciente se desaparece y posteriormente viene con datos francos de un hipotiroidismo primario. Siempre debemos reconfirmar una revaloración de los niveles de TSH entre las 4 y las 12 semanas después del primer examen. No necesariamente hay que tener prisa para hacer un tratamiento, sino que más bien debemos reconfirmar este valor. Siempre es importante hacer una historia clínica minuciosa, buscar antecedentes, incluso exposición a yodo, a accidentes radiactivos. Eso aquí no tenemos mucho, pero a nivel general. Y pues hacer un examen físico completo, buscar la presencia de bocio o alguna anomalía en la glándula tiroidea. Como parte del protocolo también hay que realizar anticuerpos, viendo que la tiroiditis autoinmune son comunes, es válido hacer los anticuerpos para descartar, y un ultrasonido tiroideo que nos va a orientar la presencia de nódulos, de quistes o anomalía de la glándula tiroidea. El tratamiento es bastante simple y asequible. Sabemos que hasta en las farmacias del pueblo, en Promesa, está disponible la levotiroxina a un precio bastante económico, y entonces el tratamiento estará reservado para todos los niños que tienen formas graves de hipotiroidismo subclínico, o sea, aquellos que tienen niveles de TSH mayor de 10 miliunidades por litro, y en aquellos también que tienen un hipotiroidismo subclínico leve, pero que tienen la presencia de un bocio o que ya tienen signos o síntomas de hipotiroidismo, aunque los niveles de TSH no hayan superado los 10 miliunidades por litro. En pacientes con hipotiroidismo subclínico leve, no debe manejarse con levotiroxina, más bien se le deben estar haciendo laboratorios de rutina cada 4 a 6 meses para ver cómo es la tendencia de esa TSH, de si va a ir incrementando o si va a ir en remisión. Pero no está aprobado o no hay un protocolo que justifique la utilización de la levotiroxina en los pacientes que no tienen estos criterios mencionados. Por último, la información que quisiera yo compartir y para llevar es que primero, pues recordar que el hipotiroidismo subclínico en infancia es una condición benigna, remitente en la mayoría de los casos, o sea, que no hay un estrés muy grande con tratar ni nada de esto, porque la mayoría va a remitir. Los pacientes obesos van a tener una prevalencia más alta de hipotiroidismo subclínico, hasta un 24%, o sea, un factor de riesgo todavía más para estos pacientes obesos. El riesgo de progresión y la disfunción tiroidea manifiesta va a depender sobre todo de la condición subyacente que tenga el paciente y de si hay o no hay autoinmunidad en el mismo. Y recordar que no hay evidencias de que en casos leves no tratados de alteraciones en el crecimiento o en el desarrollo neurocognitivo. Por lo tanto, no tenemos que darle manejo a todos los pacientes, sino al que lo necesite solamente. Les agradezco con mucho agrado su atención, y cualquier pregunta que tengan, pues estoy a su orden. Una feliz tarde. Favor remitir todas sus preguntas vía chat o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías les serán remitidas sus respuestas. Continuando con el desarrollo de este simposio, recibimos en estos momentos a la doctora Aridia Vázquez, quien abordará el tema nutrición y familia. La doctora Vázquez es médico especialista en nutrición, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, alimentación intuitiva y terapia nutricional, es sanadora de la imagen corporal, conferencista, directora médica de Renovatus, que es el primer programa bilingüe multidisciplinario en la República Dominicana para los trastornos de la conducta alimentaria. Es diseñadora del primer taller para nutriólogos en TCA
para Atención Primaria en la República Dominicana, directora del Programa del Comportamiento Nutricional del Comedor Terapéutico y talleres de nutrición sobre TCA para padres, además de que siempre comparte con nosotros alimentos para el alma. Recibimos a la doctora Aridia Vázquez. Qué gusto me da estar aquí con ustedes hoy. Hoy voy a estar hablando sobre nutrición y familia, así que sin más podemos empezar. A ver, nuestra agenda del día de hoy vamos a estar hablando sobre conducta alimentaria, ambiente familiar, cuestionarios de alimentación, la magia de la mesa, nuestra historia, la comida como validación de amor, conversación y reglas, planificación de la educación nutricional. Vayan conmigo a ver. La conducta alimentaria es el conjunto de acciones que establecen la relación del ser humano con los alimentos. Se acepta generalmente que los comportamientos frente a la alimentación se adquieren a través de la experiencia directa con la comida, por la imitación de modelos, evidentemente los más cercanos, papá y mamá, como vamos a estar hablando hoy, la disponibilidad de alimentos, el estatus social, los simbolismos afectivos y las tradiciones culturales. Además de las influencias sociales, se ha señalado que las influencias genéticas y de ambiente familiar compartido tienen un impacto relevante sobre el patrón de la ingesta, conducta alimentaria y la obesidad infantil. Miren qué belleza. Ver comida siempre es un placer. La conducta alimentaria influencia el ambiente familiar. Los modos de alimentarse, tenemos que ver con eso. Vamos a poder hacer un poco de desarrollo de eso un poquito más adelante. Preferencias y rechazos hacia determinados alimentos están fuertemente condicionados por el contexto familiar, durante evidentemente la etapa infantil, en la que se incorpora la mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias de la comunidad. En la infancia, la madre, vuelvo y repito, la madre es la principal responsable de la transmisión al hijo de las pautas alimentarias saludables, que podrían prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. Los progenitores influencian el contexto alimentario infantil usando modelos autoritarios o permisivos para la elección de alimentos de los niños. Esto también vamos a hablarlo un poco más detallado. Tipo, cantidad y horarios de alimento y edad de introducción de los mismos. ¿Qué nos hablará esto? Están basados, gran parte, nuestra conducta alimentaria del ambiente familiar, como tal cual habíamos hablado hace un momento, aplicado por los progenitores, está basada en la disponibilidad de alimentos en el hogar, las tradiciones familiares, qué hablamos en la mesa, de qué manera se comporta nuestro país con la comida. La exposición repetida del niño a estos modelos familiares genera un estímulo condicionado que asocia determinados alimentos con eventos específicos, fiestas, castigos, estaciones, entre otros. Por ejemplo, cuando hablamos de si haces esto, te compro una paleta, si haces esto, te compro un helado, si haces esto, si ganas mejores calificaciones, pues te llevo a comer a tu lugar preferido. Evidentemente eso se convierte en un modulador sobre el comportamiento alimentario, como consecuencia del reforzamiento positivo de la conducta derivado de las experiencias de alimentación. Los niños adoptan las preferencias alimentarias y costumbres familiares que les resultan agradables. Es bueno entender esto. Y costumbres familiares que les resultan agradables, seleccionando las conductas que repetirán en el futuro. A ver, al reestudiar la relación entre padres e hijos a la hora de la comida, se encontró un alto porcentaje de progenitores que inducen a sus hijos a comer más allá de la autorregulación innata, o sea, nuestras señales naturales de hambre y saciedad, en un intento, evidentemente, por entregar una buena nutrición a sus hijos. Se dice que los niños poseen una destacable capacidad para modular la ingesta, que se manifiesta en grandes variaciones del consumo al comparar diferentes días y que es en consecuencia una mayor adherencia a las reglas familiares. La conducta alimentaria infantil está configurada a partir de las estrategias usadas por los padres para controlar lo que come el niño, a las que el niño responde usando diferentes mecanismos de adaptación y que finalmente se reflejan en indicadores de salud tangible como el peso y adiposidad. Todo eso lo vamos a hablar un poquito más en cristiano para que podamos entenderlo. Vayan conmigo, por favor, con este esquema tan interesante. Fíjense esto. Como las conductas infantiles, la restricción, alimentación emocional, alimentación sin control, respuesta a saciedad, disfrute de alimentos, lentitud para comer y exigencia a los alimentos. Automáticamente nos pasa a los indicadores nutricionales. Consumo de alimentos, la ingesta, preferencia alimentaria,
puntaje de conducta alimentaria, el estado nutricional, índice de masa corporal, porcentaje de grasa y peso. Entonces, ¿qué hacen los papás? Esta es la historia parental, ¿verdad? Se preocupan, deciden hacer restricción con los hijos, no coma todo esto, baja la cantidad de esto no puede ser, presión para comer, no comes suficiente, come, no te paras de ahí hasta que no termines de comer toda tu comida completamente. Responsabilidad, supervisión, de aquí no me paro hasta que no te comas toda la comida. No puedes hacer esto hasta que no completes la comida. Entonces, justo como hablamos, actitud neutral, control de las porciones, razonamiento, presión, exigencia para comer, amenaza con alimentos, amenaza con juegos, recompensa con alimentos, alabanza, recompensa con juegos. Y volvemos al ciclo. Miren qué interesante. Y en la conducta infantil entonces se aumenta y pasa una nueva vez restricción, alimentación emocional. Porque nuestro cerebro trabaja así. Yo le decía mucho a mis pacientes, es una tipo de broma que le digo, nuestro cerebro funciona con la comida de esta manera. Hay veces que si yo te digo a ti hoy, puedes comer de todo menos lechuga, inmediatamente sales de aquí buscando lechuga. Entonces, en los niños también, muchos de los padres yo le digo, a un niño de 8 años, a un niño de 6 años, no le den un discurso de salud porque no les interesa. Ahí no hay ventaja, los niños buscan ventaja. El discurso de salud para un niño de 6 o 8 años, de que el colesterol te va a subir, que no puedes porque tu salud está en peligro, no es algo que a ellos les interesa. Y bueno, y mucho menos si está asociado a su validación de amor. Y le decimos, no vas a obtener esto, y evidentemente a su pertenencia, no vas a obtener esto si no comes, no vas a obtener aquello si te comes todo eso, es demasiado. Llega a un nivel de burla. Entonces, hay unos cuestionarios que utilizamos, los especialistas en esto, para cuestionar la evaluación de la conducta alimentaria. Fíjense, la dimensión y la definición, alimentación emocional, la incapacidad de controlar la ingesta de comida en contextos emocionales negativos, tanto el exceso como el déficit del apetito. Aquí me detengo un momentito. Han satanizado por tanto tiempo la comida emocional, la cual yo no estoy para nada de acuerdo, porque todos somos seres emocionales y por ende todos en algún momento de nuestra vida comemos comida emocional. La cantidad de veces que han visto una persona, esta película de la muchacha que ha terminado con su pareja y está viendo televisión con un jugo de helado, eso es comida emocional. Y todos hemos tenido un mal día en el cual buscamos esa comida confort que nos hace sentir mejor. Así que lo de comida emocional es normal. Tener comida emocional es normal. Suena hasta incómodo a veces, pero es una realidad. Es tanto lo que hemos vivido bajo la cultura de la dieta que no podemos detenernos a entender los razonamientos normales de nuestras emociones con respecto a la comida, ¿verdad? Sin embargo, aquí habla en exceso. Comida emocional constante en exceso, estamos hablando de no comida, estamos hablando de emociones que trascienden un poco más allá. La comida es simplemente un síntoma. Es fiebre, como digo yo muchas veces, la comida es fiebre. Imagínate que nos pasamos todo el tiempo con antipiréticos dándole a un paciente por una fiebre sin nunca encontrar la infección. La comida es síntoma, entonces hay que ir más allá. Alimentación sin control, inclinación a comer ante la exposición de estímulos externos en varias circunstancias, dificultad para detener la ingesta. Estamos hablando dentro de las partes de trastorno de conducta alimentaria, probablemente trastorno por atracón. Restricción cognitiva, tendencia a limitar la propia ingesta en cantidad o tipo de alimentos para controlar el peso corporal. En niños, evidentemente, como Theria-Waldfeld en sus siglas en inglés, esto no es ARF, esto es un tipo de trastorno de conducta alimentaria, probablemente no es un tipo de anorexia restrictiva, porque el ARF y Theria está ubicado sin esto del peso corporal, sin la asociación para controlar el peso corporal. Respuesta frente a los alimentos, la susceptibilidad de preferir alimentos de mejores propiedades organolépticas o contextos habituales, disfrute de los alimentos, verificar la condición asociada positivamente con la sensación del hambre, el deseo de comer y el placer por el alimento. Yo le hablo mucho de esto a los padres, le digo, ¿cómo ustedes ven a sus hijos comer en la mesa? Esto es nutrición y familia. Ven a sus hijos comer en la mesa, ¿qué cara ponen?
Yo doy el ejemplo de mi mesa muchas veces. Mi hijo menor, porque todo es genética, justamente como hablábamos al principio, mi hijo menor es muy parecido, nunca conoció a mi abuela y sin embargo hace justamente los mismos gestos en la mesa que mi abuela al momento de comer. Cuando le gusta mucho una comida, él baila y canta en el medio de la comida. Hay que estar pendiente de todo eso, porque así como bailen, pueden decir otras cosas donde no estén disfrutando realmente la comida. Deseo de beber y tendencia a llevar a mano bebidas generalmente azucaradas, ojo aquí. Respuesta a la saciedad, disminución de la sensación de hambre ocasionada por el consumo de alimentos, lentitud para comer, tendencia a prolongar la duración de los tiempos de alimentos. Hay miles de excusas para eso, exigencia frente a los alimentos, enofobia alimentaria, la renuencia, persistencia a incorporar nuevos alimentos a la dieta habitual. Lo podemos ver hecho en muchos niños, no les gusta mezclar ciertos alimentos, un tipo de alimento con otro. Yo tenía una pacientita que no manejaba la pizza de ninguna manera porque la salsa, el queso, esa mezcla de alimentos para ella era mucho. Este es el cuestionario de alimentación de los 3 factores. 3 Factors of Eating Questionnaire. Entonces, el objetivo, identificar patrones de conducta alimentaria actual según las prácticas de alimentación de la persona. Desarrollo inicialmente para adultos, un cuestionario de 51 preguntas. Puede usarse la adaptación en niños con información entregada por los progenitores, que está el Carlson. Las dimensiones conductuales medidas, restricción es cognitiva, alimentación emocional, alimentación sin control. La alimentación es el Child Feeding Questionnaire, que es el de alimentación infantil. Medir la conducta de los padres, sus creencias, y ahora hablamos un poquitito de eso cuando acabemos este cuestionario. ¿A qué me refiero con esto? Este es el objetivo, ¿verdad? Actitudes y prácticas respecto a la alimentación del niño. Padres y niños con edades, la aplicación entre 2 y 11 años con desarrollo físico y neurológico normal. Y las dimensiones conductuales y medidas, responsabilidad percibida, autopercepción del peso de los padres, percepción del niño, porque somos nuestra historia. Entonces, y está el otro cuestionario, que el cuestionario de alimentación infantil también, que sigue el mismo perfil, y el holandés, el Dutch Eating Behavior Questionnaire, que es identificar el estilo de alimentación en adultos. Es el objetivo, el desarrollo inicialmente para niños, puede utilizarse la adaptación en niños también. Y la dimensión conductuales y la mediación, alimentación emocional, alimentación inducida extremadamente y restricción cognitiva. Entonces, la comensalidad es, en pocas palabras, fíjense, el hecho de comer juntos por su raíz etimológica. Co significa compartir, mensa significa mesa. Literalmente, compartir la misma mesa. El hecho de comer juntos trasciende más allá de lo que comemos. Por favor, fíjense en la imagen. Esa es la idea de la comensalidad. Nadie tiene los dientes guardados en esta mesa. Todo el mundo está literalmente feliz disfrutando el ritual de la comida. Nuestra historia. Y aquí les contaba un poco de lo que habla cada uno de los cuestionarios. ¿Qué llevamos nosotros a la mesa? Nosotros llevamos nuestra historia a la mesa. Llevamos la familia primaria. Llevamos cómo trataban mi mamá, mi papá, mi historia, mi mesa. Llevamos la angustia, llevamos el dolor, la angustia, lo prohibido, la escasez. O quizás a veces la abundancia también. Pero llevamos nuestra historia, y cuando nos damos cuenta que a nuestra mesa con nuestros hijos llevamos nuestra historia, podemos entonces ver un poco más desde afuera por qué hacemos lo que hacemos siempre, ¿verdad? La comida es validación de amor. Siempre lo va a ser, y mientras más rápido lo entendamos, mejor. No hay cumpleaños sin pastel, no hay bodas sin buffet, no hay celebraciones sin comida, no hay reuniones, no hay despedida. Yo comento mucho y siempre digo, es mucho de nuestro tipo de cultura, ¿verdad? Ir a casa de nuestros padres, de nuestra mamá, las abuelas, y la pregunta siempre es: ¿llegaste? ¿Comiste? No te vayas sin comer. Estén pendientes. Esto es validación de amor. La comida es validación de amor. Hay un libro hermosísimo que yo les recomiendo, por favor, buscar, de Raquel Martos, una escritora española, que se llama Los sabores perdidos. Es hermosísima, una novela bella que habla justamente de eso. Cada quien entra a una escuela de cocina en las afueras de España y habla sobre el plato que quiere aprender a cocinar en ese lugar, y son personas totalmente diferentes todas.
Y lo bonito de la novela es que cada quien explica por qué quiere aprender a cocinar ese plato de manera mejor. Y cada quien tiene una historia de amor tan hermosa o de dolor que contar con respecto a la comida. Porque la comida es eso, es un ritual de amor donde nosotros literal nos alimentamos también de amor. La Academia Estadounidense de Pediatría revisó los estudios que muestran el impacto de las comidas en familia, ojo aquí, y los trastornos de la conducta alimentaria. Quienes comen al menos 3 veces a la semana juntos tienen 35% menos riesgo de padecer obesidad, sobrepeso, sedentarismo e incluso anorexia. Conversaciones y reglas. Digo reglas porque es manera de estructura, ¿verdad? ¿Qué hablamos en la mesa como familia? Definitivamente lo que nosotros, o que no es momento de discutir, no deben haber ausencias, todos participan, supervisión del plato, los demás no estén en la mesa y la mesa no es momento para regañar. Para referencia, les digo antes de hablar de esta diapo, yo tengo un podcast que se llama Alimentos para el Alma. Justamente en el episodio de Navidad de este último año, yo hice un episodio para que pudieran todos entender más o menos cuáles son las reales conversaciones que deberíamos tener en la mesa, aprovechando el momento en que estaría toda la familia en la mesa. Y recibí tanto feedback de tanta gente diciéndome lo mismo. Nunca me imaginé que yo tenía tantas conversaciones dolorosas en la mesa. ¿A qué me refiero? Probablemente, este es mi último plato que como de esta manera. La dieta debe de empezar en enero. ¿Te vas a comer todo eso? Oh, wow, pero tanta comida. Pero tú no has comido absolutamente nada, no ves cómo te ves. Pero te lo comiste todo, absolutamente todo. Y llega un momento que pareciera chiste, pero nadie vive en cuerpo ajeno. Y el cuerpo del otro recibe el dolor de cada vez manera diferente. Entonces, las conversaciones en la mesa, sobre todo con nuestros hijos, deben de ser agradables. No debe de haber supervisión de plato. No te sirvas tanto, esto no, esto aquello. El ritual de la mesa es extremadamente hermoso. Es el momento de hablar de cómo te fue a ti en la escuela, de cómo me fue a mí en el trabajo. Es un momento bonito para compartir con nuestros hijos y hacer el lazo emocional de donde ellos no vean tan lejos y poderles contar de nuestra propia vida, de nuestro trabajo, de lo mal que nos está yendo, de lo bien que nos está yendo, hacerlo partícipe. Es muy fácil nosotros arrastrarnos y dejarnos llevar por hablar con la pareja, hay que pagar esto, hay que pagarlo, y anularlos a ellos en la mesa. Es muy fácil. Entonces, no es momento de discutir. No deben haber ausencias, ahí es que me refiero. Todo el mundo está en la mesa y todo el mundo debe de participar, incluyendo el pequeñito que está en la silla de comer todavía. Como les decía, la supervisión del plato no es tema en mesa y la mesa no es momento para regañar. No podemos esperar que ese sea el momento en que estamos juntos para, ya que estamos aquí, poner contra la pared a alguien de la mesa. No es el momento. Planificación de la educación nutricional. Horarios. Es bueno poner horarios a nuestros hijos. A esta hora se desayuna en esta casa, con sentido de pertenencia, por supuesto, acompañado. A esta hora se desayuna en esta casa, a esta hora se almuerza en esta casa, a esta hora se cena en esta casa. Al menos una vez al día en la misma mesa, en el mismo espacio. Yo sé que es difícil en estos tiempos a veces estar en casa para la hora del almuerzo o estamos corriendo en la mañana, pero debe de haber por regla en nuestras casas un momento del día donde nos alimentemos el alma como tal, no solo a través de la comida, sino juntos. Todos comemos lo mismo. Yo les recomiendo a los padres mucho esto. No hayan exclusividades. No sé quién come esto, no sé quién come aquello y muchos platos en la mesa. Traten de llevar un solo plato. Los niños van a pelear a veces cuando no les gustan ciertos platos, se van a incomodar, pero llévenlos a que los vean constantemente. Si el plato desaparece, si ese tipo de vegetal desaparece, si esa ensalada desaparece, ellos no tienen cómo correlacionarnos ni siquiera si ustedes lo comen. Ellos tienen que verlo ustedes comiendo, verlo en la mesa, verificar que siempre estuvo ahí hasta que le puedan dar la apertura necesaria para empezar a comerlo, con paciencia y fe. Entonces no hay exclusividades. Aquí en esta casa todos comemos lo mismo. El hogar construye el centro primario de aprendizaje del conocimiento, las políticas y actitudes sobre alimentación y nutrición. Ser el primero de disfrutar de la comida y respetar el valor de la mesa
hace que el resto de la familia caiga de manera irresistible al vínculo familiar. Ser esto, entender que en nuestra casa se gesta todo, en nuestra mesa se gesta mucho. En nuestra mesa se gesta esa necesidad de pertenencia, esa validación de amor, mi cuerpo, soy quien soy porque en mi casa también me aceptan. Entiendan que cuando los niños van a la calle, van a la escuela, tienen que lidiar con muchas personas hablando de su cuerpo, de la forma de comer, porque ya esto es una cultura. En casa, como siempre le digo a los padres, debe de ser lugar seguro para sus hijos siempre. En casa no puede ser el sitio donde también evalúan la forma de yo comer. Siempre va a haber maneras de manejarnos frente a los niños. Esa insistencia, como tal decía el cuadro anterior, hace el efecto contrario. Hace ese efecto retador de vas a comerte todo eso, me lo voy a comer. No hay forma de que se conecten con sus señales de hambre y saciedad si insistimos en implementársela desde nuestras proyecciones de dolor. Por eso hablábamos de nuestra historia. Yo le decía a una familia, doctor, es que estoy muy preocupada, él está muy gordito, estoy preocupada por su salud, es lo que él no entiende, él está muy preocupado por su vida, estoy muy preocupada por su vida. Y yo le decía a la señora, su hijo alcanza donde están los detergentes, el cloro y todo ese tipo de los cuchillos en la cocina, ¿sabe dónde están? Sí, claro. Pues su preocupación no es solo salud. Su vida, su preocupación es proyección de su propio peso, del peso de algunos de los familiares sobre su hijo. Usted tiene miedo de que se vea así en algún momento. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, vuelvo y repito, el hogar constituye el centro primario de aprendizaje del conocimiento, las políticas y actitudes sobre la alimentación y nutrición. Ser el primero de disfrutar de la comida, seamos nosotros de ejemplo, y respetar el valor de la mesa, hace que el resto de la familia caiga de manera irresistible al vínculo familiar. Muchísimas gracias. Aquí están mis cuentas de Instagram. Mi podcast Alimentos para el Alma lo pueden encontrar en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Las palabras de agradecimiento serán dadas en estos momentos por la doctora Rosanna Mauro, quien nos acompaña desde Costa Rica. Muchas gracias a los doctores Sánchez, Rosario y Vázquez por sus aportes en este simposio de psiquiatría de enlace. Nos compartieron muchísimos conocimientos y experiencias importantes acerca de la respuesta psiquiátrica a los trastornos endocrinológicos, la obesidad y las alteraciones tiroideas y la nutrición y la familia. Y al mismo tiempo, como presidente del capítulo internacional del International Association of Eating Disorders Professionals, IADEP, les invito desde ahora a el entrenamiento especializado en trastornos de la conducta alimentaria que tendremos en el Simposio Filapia del 2022. Será un gusto tenerlos por ahí. Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma Centroamérica y el Caribe y sus productos Implicane Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago y sus productos Medikinet a Temperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, Neurosweat, división especializada de Sweat Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magna Chen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax
y Luradón. Homenaje póstumo. Nuestra jornada ha sido dedicada muy especialmente a la doctora Marianeris Pérez, una psiquiatra que amó y respetó la psiquiatría infanto-juvenil, creando un espacio en su agenda dentro de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría para priorizar el nacimiento de la formación especializada en psiquiatría de niños y adolescentes de nuestro país. Agradecimiento especial al equipo organizador de la República Dominicana, residentes de psiquiatría de niños y adolescentes del Hospital Dr. Robert Reed Cabral y el equipo de CP Emmanuel, doctora Soledad Alonso, doctor Edison Rodríguez, doctora Minerva Ramos, doctora Nefer González, a todo el equipo de CP Emmanuel y Salud Mental del Hospital Dr. Robert Reed Cabral, Tanda Matutina. Nuestro agradecimiento especial para todos ustedes. Busca lápiz y papel para que anotes las fechas de nuestros próximos eventos. A cada participante le será enviado un link vía correo con la grabación del evento. Las palabras de cierre en estos momentos están a cargo del doctor Alejandro Uribe, quien es médico psiquiatra, profesor y formador de muchas generaciones de psiquiatras dominicanos. Es escritor y es el actual director nacional del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Recibimos al doctor Alejandro Uribe. Es justo reconocer que la doctora Zuleika Morillo no se ha conformado con dar brillo a la psiquiatría infanto-juvenil, destacándose no solo por sus cualidades personales, sino también por sus roles en lo académico y en lo clínico. De un perfil como el suyo no podría esperarse menos al organizar un evento como el que ahora culmina. Figuras de relevancia como las que nos han acompañado y el contenido de temas que enriquecen enormemente el acervo de nuestros conocimientos podrían ser igualados pero no superados. Creo que en eso todos los participantes estamos de acuerdo. Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes y les aseguro que la salud mental dominicana nunca olvidará este acontecimiento sin precedentes. Muchas gracias a todos. La doctora Zuleika Morillo, presidenta de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA, tiene en estos momentos las palabras de clausura. Muy buenas noches, estamos dando el cierre a todo este festín de estos 3 días que hemos compartido, que todos en nuestra jornada hemos sacado este tiempo para disfrutar de las presentaciones de cada uno de los profesores de los diferentes países de nuestra querida región latinoamericana. Queremos no dejar de dar las gracias a los presidentes de las siguientes asociaciones que componen nuestra federación, como es la Asociación Argentina de Psiquiatría, junto con la que es AAPI, junto con la Asociación Uruguaya de Psiquiatría Infantil y Juvenil, Primeras Sociedades conjunta con ABNEPI, que es la Asociación Brasileña de Psiquiatría Infantil, que iniciaron este proyecto de la federación. Luego, pues dar las gracias a la Asociación Mexicana de Psiquiatría, AMPI,
a la Asociación de Psiquiatría Infantil de Panamá, representada en la doctora María Silvia Amaya. Desde Guatemala a la Asociación de Psiquiatras Infantiles, representado en la doctora Virginia Ortiz. Desde El Salvador al grupo de psiquiatras infantiles, representado en la doctora Zenia Durán. Desde Honduras a la profesora doctora Alejandra Mungía. Desde Bolivia a todos nuestros colegas, incluyendo al profesor Gastón Smith y a los profesores de psiquiatría infantil. Desde Perú a la profesora Gisela Vargas. Desde Cuba a la representante de psiquiatría infantil para la Federación, la doctora Mabel Wilby. Desde República Dominicana a los representantes de capítulo de psiquiatría infantil de la Sociedad Dominicana de Pediatría y de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y de la Sociedad de Adolescencia, y así de cada uno de los países miembros de la Federación. Pero también dar una especial gratitud a los miembros de la directiva de la Federación, los cuales han trabajado arduamente para que se den todos estos programas de formación continua, al equipo colaborador y gestor de República Dominicana, a las casas farmacéuticas que hacen posible con su apoyo que podamos tener esta formación continua, a las autoridades de nuestros diferentes hospitales que tienen la apertura para permitir que podamos aprender cosas nuevas para nuestros pacientes, a los representantes de IACAPAC, a los representantes de la Latinoamericana de Pediatría, de ALAPE, a los representantes de CODAJIC y tantas otras asociaciones compuestas de colegas amigos que están presentes, a todos los psicólogos de América Latina, a los terapeutas en sus diferentes áreas, a nuestras autoridades del ministerio representada en su director y desde el Sistema Nacional de Salud, a la doctora Francis Bae, al doctor Alejandro Uribe en el ministerio y a tantas otras personas que agradecer. Amigos todos, sin esto solo es posible si ustedes son parte, si ustedes lo multiplican, si ustedes lo replican. ¿Qué queremos pedirle? Que saquen ese tiempo en mayo del 2022 para compartir con nosotros y poder vernos frente a frente. Sabemos que República Dominicana trae por sus playas, pero el que tiene un amigo dominicano sabe que siempre quiere volver. Por esto, aquí estamos nosotros para recibirlo y seguir disfrutando con una modalidad nueva que traemos para este congreso, y son los cursos certificados. Creemos que va a llenar las expectativas de todos los psiquiatras y profesionales afines a la psiquiatría infantil de América Latina, el 23º Congreso de FRAPIA. Sin más, nos despedimos dando no un abrazo virtual, sino un abrazo real que llegue a través de nuestras palabras. Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma, Centroamérica y el Caribe y sus productos Implicane, Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago y sus productos Medikinet a Temperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, Neurosuet, división especializada de Suet Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magnachen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax y Luradón. A cada participante le será enviado un link vía correo
con la grabación del evento. Los certificados por su participación en este evento científico serán enviados vía email. Por eso los invitamos a que entren al Instagram de @peoplemarketingrd, denle a seguir a la página y envíanos un mensaje con el nombre tal cual usted desea que aparezca en su certificado. Cualquier información adicional, favor escríbanos a congresos@peoplemarketing.do o escríbanos vía WhatsApp al teléfono 1-829-299-7779. En nombre de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes su valiosa e importante participación en este evento científico, Jornada Regional Centroamericana, Niñez y Adolescencia, compromiso de todos. Permítanme de manera en especial agradecer a nuestros patrocinadores, a las instituciones que han avalado este evento, a nuestros conferencistas y moderadora y a People Marketing por haberlo organizado. Gracias a todos por su participación.